Em, Buenos días a todos. Antes de empezar esta lección, quiero disculparme por la profunda falta de respeto que demostré el otro día hacia mi profesor, que además es muy bueno, Alejandro. Le hice los cuernos y le tomé un poco el pelo, y ahora solo quería decir delante de todos que lo siento. Está Y bien, que no Anthony. pasará nunca más. Pero eso no se lo cree nadie. ¿No? Oh, Dejémoslos ya, no. anda. Pero bueno, ¿has hecho alguna foto en estos días? Sí, he hecho las fotos, he practicado mucho, como tú me enseñaste. He intentado concebir mis fotos no solo teniendo en cuenta al sujeto que tenía delante, sino también basándome en las formas y los colores, justo como tú me has enseñado. Pero todavía no te has enterado de lo bueno que soy, ¿eh? Pero, ¿y los resultados de esas fotos? Apreciables, diría. Pero ha sido un poco difícil encontrar días de sol. No solo se hacen fotos cuando hace buen tiempo. Sí, pero con el sol todo brilla más, es todo más bonito, ¿o no? Entonces, hoy vamos a profundizar en otros aspectos que tienen que ver con la luz. Hasta ahora hemos hablado de las cantidades que... Anthony, ¿ya empezamos? Pelo. Bueno. Hasta ahora hemos hablado de las cantidades que afectan a la exposición y ahora empezaremos a profundizar también en los aspectos que atañen a la calidad de luz, sobre todo cómo utilizarla en nuestro lenguaje con fines expresivos en nuestras imágenes. Antes de empezar la clase, si fueras tan amable, te pediría que me refrescases la memoria acerca de cómo actúa la luz sobre la película y sobre el CCD. A ver, empecemos por la película. La película es un soporte transparente sobre el que está untada una emulsión que contiene unas sales de plata. Las sales son sensibles a la luz. Una vez expuestas a esta, sufren una transformación que en un primer momento no es visible, pero que luego origina la imagen llamada latente. Más adelante, en la fase de revelado, es el revelador el que contribuye a transformar las sales de plata que han sufrido la acción de la luz en plata metálica, y por tanto, en negro. Así finalmente se obtendrán sobre la película unas zonas oscuras donde las sales se han transformado en plata, y otras totalmente transparentes, donde la luz en cambio no actúa. Entonces, ¿hablas de blanco y negro? Sí, en lo que se refiere a la película en color, los elementos sensibles a la luz siguen siendo las sales de plata. Pero a diferencia del blanco y negro, hay 3 capas de emulsión, cada una sensible a uno de los 3 colores primarios. ¿Y cuáles son los colores primarios? Son el rojo, el verde y el azul. Ah. Y luego, con un procedimiento químico que es un poco más complejo que el de blanco y negro, se produce la transformación que lleva un negativo en color. Pero de eso hablaremos más adelante porque el procedimiento es bastante complejo y así... Pues claro. no lo trataremos ¿Y ahora en mismo. el CCD digital, en cambio? A ver, el sensor de la cámara fotográfica digital está constituido por muchas celdas cuadradas llamadas fotodiodos. De los que ya hemos Sí, hablado. ¿te acuerdas? Ya hablamos de ello anteriormente. Estos fotodiodos están hechos de silicio y cada uno de ellos está acoplado a un condensador. La radiación luminosa viene a incidir en cada uno de los fotodiodos. Cada fotodiodo tiene la sensibilidad para uno de los colores primarios, tal y como ocurre con la película en color. Cada uno de los fotodiodos no es sensible a todos los colores, sino solo a uno de los colores primarios, y están colocados en el sensor en mosaico para cubrir todo el formato. Esta radiación luminosa, gracias al condensador, es transformada en una señal eléctrica y luego, una vez recuperados los datos de cada fotodiodo, en el procesador de la cámara fotográfica se les transforma en informaciones digitales. De hecho, nuestra imagen está constituida por la información digital que sale fuera del procesador de la cámara fotográfica. Bien, yo creo que con los asuntos técnicos ya estoy por ahora. Entonces pasemos al tema de la lección de hoy. Hoy hablaremos sobre las calidades de la luz y trataremos los aspectos de la luz natural, la luz artificial y sobre todo de cómo utilizarla y aprovechar sus variaciones en nuestro lenguaje fotográfico. Sí, interesante este concepto. Bueno, me encanta. empecemos por la luz natural. Vale. Debes considerar que a lo largo del día la luz natural cambia de color, intensidad y dirección. Cuando fotografiamos en exteriores, en el 90% de los casos tendremos que tratar con la luz del sol. Si te fijas, al amanecer la luz es mucho más cálida, pero también más débil. Tiene entonces una intensidad inferior y un color mucho más cálido a medida que... Sí, pero por lo que respecta a la fotografía, ¿de verdad hay una diferencia tan grande? Claro, porque siempre los materiales sensibles, ya sea la película o el sensor de la digital, tienen una sensibilidad a la luz que permanece constante. En cambio, nuestro ojo logra adaptarse, por lo tanto no percibimos todas esas variaciones así como serían evidentes en la fotografía. Hace falta tener en consideración que en nuestras imágenes estas se notarán mucho más, se amplificarán mucho más en cuanto no está nuestro cerebro que interpreta estas variaciones y las reenvía, digamos, a unos niveles bastante parecidos a lo largo del día. Entonces, empezando por el amanecer, se tiene una luz que es de intensidad mucho más baja y de tonalidad que tiende al rosa en las horas centrales. A medida que el sol se eleva en su arco,
La luz se hace más intensa y en cambio los colores se acercan más a la luz blanca, a la que estamos más acostumbrados y para la que los materiales fotográficos están ajustados. Y a medida que nos acercamos al atardecer, el sol vuelve a bajar y su luz se hace mucho más cálida y los colores se acercan más al amarillo y al rojo, hacia la puesta del sol. Entonces, si quiero fotos con tonos más cálidos, me conviene fotografiar al atardecer, ¿correcto? Sí, al atardecer la tonalidad luminosa tiende a adoptar colores más cálidos, entonces va hacia el naranja y el rojo, y esto es debido a que el sol está más bajo respecto al horizonte, y entonces la atmósfera filtra los rayos luminosos dejando pasar longitudes de onda más cercanos al rojo. Además de las variaciones durante las horas del día, debes considerar también las variaciones que la luz sufre de una estación a otra. Porque también allí hay diferencias. Sí, claro, ya que el Sol tiene una inclinación distinta respecto al horizonte según estemos en invierno o en verano. Considera que en invierno generalmente hay una luz más fría, que por ende favorece la representación de los tonos claros de la imagen y produce imágenes normalmente más homogéneas o sin fuertes contrastes. Entonces lo que estás diciendo es que en una foto puedes ver la diferencia de luz entre una estación y la otra. Decimos que se puede ver. En 2 días de cielo limpio la calidad de la luz será seguramente distinta entre una foto sacada en verano y otra sacada en invierno. Al contrario que en invierno, en verano tendremos contrastes muy fuertes, entonces las sombras serán más oscuras, porque el sol está más alto y los tonos cálidos de la foto serán más destacados. Si me encuentro en una situación muy luminosa, por ejemplo con un sol muy fuerte, ¿es posible conseguir un efecto más plano, eliminando los contrastes y trabajando con colores más pálidos, menos saturados? Bueno, por lo general la manera de obtener estos resultados es la de utilizar unas variaciones sobre la exposición de la fotografía. Y eso se hace sobreexponiendo la imagen. Sobreexponiendo se fuerza a todos los colores a perder un poco de saturación y entonces se ilumina un poco más también las sombras, haciéndolas más ligeras. Lo mismo le pasa al contraste, pero sobre todo son los tonos borrosos los que se vuelven un poco más desvaídos. De todas maneras, hay también otras situaciones interesantes de luz que podemos aprovechar para efectos creativos. Por ejemplo, el contraluz, que puede ser algo interesante. Sí, pero si yo saco una foto a contraluz, ¿no corro el riesgo de tener una silueta que se recorta contra el cielo? Sí, de hecho, cuando fotografiamos a contraluz se pueden obtener distintos efectos sobre una imagen. Uno de estos efectos es el de tener la silueta que se recorta contra el cielo, pero cuando es requerido y no cuando... No, de hecho, a veces me equivoco y no es lo que quiero. Otra manera puede ser la de exponer correctamente al sujeto e intentar sobreexponer el fondo. Y la tercera manera es la de intentar equilibrar las tonalidades del primer plano y del fondo. Pero de esto ya hablaremos más adelante cuando tratemos las luces de relleno. Vale. De todos modos, generalmente, digamos que podemos conseguir una silueta contra el cielo correctamente expuesta cuando confiamos en las indicaciones proporcionadas por el exposímetro al interior de la cámara. Y esto porque la parte del cielo, que es preponderante en nuestro encuadre, tiene una luminosidad muy fuerte. El exposímetro configura sus datos que nos proporciona para la exposición sobre esta parte tan luminosa que además es la predominante en la superficie del encuadre y por consiguiente nos proporciona un dato de subexposición para el sujeto en primer plano, lo que hace resultar completamente oscuro contra un cielo que, por el contrario, está expuesto correctamente. Es mi caso. Si en cambio quieres representar correctamente al sujeto en primer plano, deberías intentar acercarte al sujeto hasta llenar la mayor parte del encuadre con el sujeto mismo. De esa manera, el exposímetro de tu cámara fotográfica revela los valores de exposición sobre el sujeto y hará salir el sujeto correctamente, representando luego lo que está detrás de él, que tiene un valor de luminosidad más alto, irá en sobreexposición y entonces obtendrás al sujeto reproducido correctamente, mientras que el cielo saldrá con unos colores un poco desvaídos y sobre todo, digamos, sobreexpuestos y por tanto quemados. Vale. Bien. Bueno, además de las cuestiones concernientes a la calidad de la luz, es importante también aprender a valorar la dirección de la luz. ¿O sea? Por lo general estamos acostumbrados a una única fuente luminosa cuando utilizamos la luz natural, porque la luz viene del sol, pero en entornos urbanos, o igual cuando tenemos cerca edificios o grandes superficies que pueden ser vidriadas, reflectantes o también solo una simple pared blanca, la luz está en parte reflejada por las superficies y puede también tener otras direcciones. Entonces, fotografiando un sujeto en el interior de un entorno urbano o de todos modos cerca de una superficie muy reflejante, se puede intentar aprovechar estas ulteriores direcciones de la luz para ir a cubrir, digamos, zonas que se volverían sombras demasiado oscuras. Por ejemplo, en el retrato de una persona, acercando el sujeto a la pared blanca, seguramente la luz que llega desde el sol por un lado se reflejará en la pared blanca
y acabará iluminando la zona de sombra de tu retrato. Son tantas las cosas de que acordarse. Igualmente, de estas cosas hablaremos más adelante, cuando tratemos las superficies reflejantes y de cómo utilizarlas para cambiar la calidad de la luz. Bien, recapitulando. Así que la luz es fundamental desde el punto de vista práctico para hacer la foto y también por lo que atañe al tono que la foto asume y asimismo por su dirección. Exactamente. Entonces, Anthony, la luz puede ser cálida, fría, dura o suave. ¿Dura o suave? Sí, con luz dura se entiende una luz que exalta los contrastes. Prácticamente hace mucho más evidente el pasaje de las zonas luminosas a las zonas en sombra. Y eso ocurre cuando la luz incide en el sujeto directamente. En estos casos las zonas muy iluminadas son muy brillantes, mientras que aquellas en sombra son muy oscuras. Y el pasaje entre las dos está bien definido. Supongamos que estamos en una situación con condiciones de luz muy fuerte, dura. ¿Cómo se hace para suavizarla? Bueno, la luz suave es aquella que tenemos cuando la luz no incide directamente en el sujeto. Al contrario, está filtrada por algún elemento. Por ejemplo, un día de cielo nublado, la luz del sol está filtrada por las nubes y llega sobre el sujeto de manera indirecta. Y en tal caso, el pasaje de las zonas claras a las zonas de sombras es mucho más suave y sobre todo ocurre gradualmente. Cuando tenemos un día de cielo despejado y queremos tener una luz más suave, podemos llevar a nuestro sujeto hacia una zona de sombra, donde la luz de sol no incida directamente. O, alternativamente, colocarlo bajo un árbol o igual bajo una sombrilla. O incluso, si quieres ser un poco más creativo, podrías llevar contigo un tejido, como hacen algunos profesionales, e intentar filtrar la luz antes de que llegue a incidir en el sujeto. De esta manera obtendrás imágenes con un rendimiento más suave, es decir, con un pasaje más gradual de las zonas más luminosas a las zonas de sombra. Entonces, la luz es importante por su calidad cromática y porque nos permite exaltar las características de nuestro sujeto. Entonces la luz siempre es funcional al sujeto y sirve para que salga mejor. Sí, a veces puede incluso ser la luz misma el sujeto de nuestras fotografías. Piensa, por ejemplo, en fotografiar la luz que se filtra a través de las frondas de un árbol o también la luz que pasando entre las nubes va a incidir sobre un determinado punto de un paisaje. O bien fotografiar unos rayos luminosos que, entrando por una ventana al interior de un cuarto, dibujan unas figuras sobre la pared opuesta. Total, la luz puede también ser elemento fundamental de nuestras imágenes. Pero una pregunta. ¿Te acuerdas que tiempo atrás me dijiste que podía también incluir el sol en la foto para dar la sensación de calor, bochorno y todo eso? ¿Cómo lo hago técnicamente sin estropear la foto? Bueno, pues cuando incluyes el sol en el encuadre, ante todo tienes que tener mucho cuidado de no enfocar sobre el sol, porque esto podría estropear partes de la cámara. Ah, sí. Sí, si se enfoca directamente al sol, se corre el riesgo de quemar el obturador o de acabar imprimiendo una imagen indeleble sobre el sensor CCD de las cámaras digitales. Entonces, no solo para la película, sino también para la cámara digital podría ser peligroso. Además, cuando incluyes el sol en el encuadre, o de todos modos fotografías en la dirección del sol, debes cuidar antes que nada la exposición. Porque el sol, siendo una fuente luminosa muy fuerte, cubrirá los valores expositivos de toda la escena, y entonces te saldrá todo lo demás como una silueta. Es decir, si expones al paisaje, te arriesgas a tener una zona de fuerte quemadura en tu imagen. Y además, de todos modos, cuando nos dirigimos hacia el sol, aunque no lo incluyamos en nuestro encuadre, en el interior de las ópticas se generará un defecto, la llamada luz parásita, que son unos reflejos internos entre las lentes del objetivo. Cuando la luz va a impactar directamente en la lente frontal, crea estos reflejos repetidos en el interior de la imagen. Se ha utilizado como elemento creativo tanto en la fotografía como en el vídeo, pero generalmente se considera un defecto. Por tanto, se debe tener cuidado y gestionarlo dependiendo del caso. Entonces, ya que hablamos del sol, un eclipse, ¿se puede fotografiar? Sí, se puede fotografiar, pero no es precisamente sencillo. Lo primero que se necesita es un equipamiento bastante avanzado, que permita proyectar la imagen del eclipse y luego fotografiar la imagen proyectada. Fotografiarlo con un aparato, digamos, para aficionados se hace bastante complejo y sobre todo arriesgado para el aparato mismo, debido a las cuestiones que ya te mencionaba antes. Se puede realizar utilizando unos filtros que reducen la luminosidad del sol, de cualquier manera, siempre intentando tener cuidado. De todos modos, no es recomendable fotografiarlo. Bien, hasta ahora hemos hablado de luces cálidas, frías, duras, suaves... Sí, pero hasta ahora hemos hablado de estos aspectos siempre refiriéndonos a la luz natural.
Considera que estos son cierto. válidos también utilizando luces artificiales. Quizá con las luces artificiales a veces se tiene incluso la posibilidad de controlar aspectos que no son controlables, utilizando el sol como fuente luminosa. Pero hay que considerar también otro aspecto. El soporte fotográfico que utilizamos debe ser el adecuado para un determinado tipo de luz, en caso de que utilicemos la artificial, ya que existen muchas fuentes luminosas y cada una con características distintas. Por ejemplo, si fotografiamos por la noche, debemos utilizar una película de tungsteno adecuada a la luz, porque cada una está concebida para un tipo determinado de luz. Si por el contrario estamos utilizando nuestra cámara reflex digital, deberíamos ajustar el balance de blancos. ¿Qué quiere decir? De eso hablaremos más tarde. Ahora no te asustes. Estos aspectos los trataremos más adelante. De momento es suficiente que sepas que hay un anillo de enfoque con el que podemos seleccionar el tipo de luz que es dominante en nuestra escena, y entonces ir ajustando el balance más adecuado a este tipo de luz. Bien, entonces, recapitulando, ¿cuáles son las cosas más importantes a recordar de esta lección? A ver, hemos hablado de luz, refiriéndonos a su calidad, así que luz cálida, fría, dura, suave. Después hemos hablado de las variaciones que la luz sufre a lo largo de los diferentes momentos del día y según las estaciones, la dirección de la luz y cómo controlarla. Son aspectos que también hemos afrontado. Y finalmente hemos aludido a la utilización de contraluz y la diferenciación entre luz natural y luz artificial. Entonces, ahora puedo fotografiar todas las posiciones, quiero decir, condiciones, ¿correcto? Sí, es cierto, se fotografía siempre. Y ahora me voy. Pero, ¿bajo la lluvia? Llévate el paraguas. Exposición y ahora empezaremos a profundizar también en los aspectos que atañen a la calidad de luz, sobre todo cómo utilizarla en nuestro lenguaje con fines expresivos en nuestras imágenes. Antes de empezar la clase, si fueras tan amable, te pediría que me refrescases la memoria acerca de cómo actúa la luz sobre la película y sobre el CCD. A ver, Hice los cuernos y le tomé un poco el pelo y ahora solo quería decir delante de todos que lo siento Está bien, y que no Anthony. pasará nunca más. Pero eso no se lo cree nadie. ¿No? Oh, Dejémoslos ya, no. anda. Pero bueno, ¿has hecho alguna foto en estos días? Sí, he hecho las fotos, he practicado mucho, como tú me enseñaste. He intentado concebir mis fotos. Buenos días a todos. Antes de empezar esta lección, quiero disculparme por la profunda falta de respeto que demostré el otro día hacia mi profesor, que además es muy bueno, Alejandro. Leí... Cuando hace buen tiempo. Sí, pero con el sol todo brilla más, es todo más bonito, ¿o no? Entonces, hoy vamos a profundizar en otros aspectos que tienen que ver con la luz. Hasta ahora hemos hablado de las cantidades que... Anthony, ¿ya empezamos? Pelo. Bueno. Hasta ahora hemos hablado de las cantidades que afectan a la... No solo teniendo en cuenta al sujeto que tenía delante, sino también basándome en las formas y los colores, justo como tú me has enseñado. Pero todavía no te has enterado de lo bueno que soy, ¿eh? Pero, ¿y los resultados de esas fotos? Apreciables, diría. Pero ha sido un poco difícil encontrar días de sol. No solo se hacen fotos,